Shalom Akim, Wa'akwa, el electo de la nación de Israel. Bienvenidos a otra lección en español. Hoy me acompañan tres hermanos, hermano Arakia, hermano Zayan y hermano Tazayar. Y por el espíritu de Yahweh Shema Shai vamos a comprobar, de acuerdo a las escrituras, la profecía y las maldiciones de Israel, que los llamados latinos, hispanos y latinoamericanos, somos los verdaderos israelitas. Y lo vamos a comprobar hoy con una lección, que viene siendo un artículo que estamos leyendo, que los puertorriqueños, allá en el territorio de Puerto Rico, los boricuas, había un arqueólogo que encontró más de 800 artefactos de israelitas, escritas en el hebreo. Antes de empezar la lección, vamos a dar toda honra y alabanza a Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Rakah HaKodesh, y todo honor a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino, los hombres que nos enseñaron la verdad a 100%. Vamos a abrir en brevemente, si un hermano puede leer el título del artículo y abrir con Lucas 8:17. Khan, yo puedo leer la primera artículo, la primera parte. Khan. Él dice, un remanente de piedras antiguas, viente de 800, se abrió paso en medio del mundo, resolviendo un misterio de 3.500 años de antigüedad, que susurraban estas piedras sobre el pueblo indígena precolombino de la isla de Puerto Rico. Khan. Después, En brevemente, precolombino significa antes que vino Cristóbal Colón o estos edomitas. El edomita viene siendo el hombre gringo. Antes que ellos vinieron a conquistar a nuestra gente, ya había remanentes, había artefactos israelitas aquí en las Américas. Cogerak. Después de rigurosas pruebas académicas, los antropólogos, historiadores académicos y millones de puertorriqueños finalmente tienen evidencia científica que revela el lenguaje de las piedras. Ahí está. Y ese lenguaje de las piedras es el lenguaje hebreo, que lo conocemos como el Lashawan Kodash, que viene siendo el lenguaje santo. La palabra santo significa un lenguaje separado, y lo podemos leer en Génesis. Habla de cuando Yahweh y Yahushai separaron los lenguajes de las naciones. Nada más Shem, Shem, nuestro ancestro, él se quedó con ese lenguaje que es el hebreo. Si un hermano puede abrir la lección con Lucas 8:17. Aquí lo tengo. Ese es Lucas 8:17. No hay nada escondido que no debe ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Ahí está. Brevemente, algo que estaba escondido por más de siglos, ahora está manifestado en los últimos días. Y este artículo salió abril 12 o agosto 16, 2019, y fue reconciliado otra vez en abril 12 de 2024. Este artículo salió hace un año. Right, exactamente hace un año salió este artículo otra vez. Y aquí una imagen que sale es un profesor que se llama Ramos, que tiene una piedra hebrea, una de las piedras hebreas que encontraron hace unos cuantos años atrás. Hermano, puede, brother Arakia, Colossians 1 and 26, the mystery that has been hid. And then, yeah, go ahead. Colossenses 1, 20, how do you say 6? 6. 26. Mm. Este mensaje
se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Yahweh Bahasham Yahushai. Ahí está este misterio, man, porque mucha de la gente alrededor del mundo, profesores, arqueólogos, historianos, se ponen a preguntarse, ¿quiénes son esas 10 tribus que se perdieron? Porque la historia de las 10 tribus empezó cuando rey Salomón murió, y después de su muerte, aquí como lo tengo en un artículo, dice que la tribu dominante del reino norteño, desde que el reino se dividió durante la gobernación de Rehoboam, la tribu de Efraín, la más importante, influyente del reino norteño, el tribu norteño, se fue granejado una mala reputación. Aquí te da la historia cuando Efraín llegó en poder, fue después de la división de rey Rehoboam. Dice, el primer rey efraimita, Jeroboam, introdujo la adoración de becerros en Dan y en Betel. Nunca se recuperaron de esta caída en la idolatría. Y la razón por qué los puertorriqueños terminaron aquí en las Américas fue por una maldición que Yahweh Shai nos dio a nuestra gente por desobedecer sus preceptos. Y para comprobar eso, si un hermano puede abrir con Deuteronomio 28, empezando en 15 y luego ir abajo donde dice que vamos a ser esparcidos en todas las naciones. Sí, yo puedo leer ese. Este es Deuteronomio 28 y 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh Bahashim Yahushai tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y una maldición es algo negativo. Y eso es una de las maldiciones que Yahweh le dio a los latinos y a las 12 tribus, pero en este contexto a la tribu de Ephraim. Ephraim en el hebreo es aparayam, que significa fruto, porque nuestra gente tiene mucho fruto en el aspecto de tener muchos hijos, muchas familias. Y una de las maldiciones fue, si hermano puedes leer donde dice que vamos a ser esparcidos. A ver, Tiene que ser 68 68. o Déjame. 64. Oh, sí, aquí 64. Dice, y Yahweh Bashim Yahushai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al heno y a la piedra. Yeah, can you read that one more time slowly, Babakusha? Okay, Salakia. Este es Deuteronomy 28 y 64. Y Yahweh Bahashim Yahushai te esparcirá por todos los pueblos. Stop right there. Dice que Yahweh Shai te esparcirá en todos los pueblos. Hermanos de Jan, si puedes abrir con Santiago 1 y 1. Cuando vas al Nuevo Testamento, man, mucha de nuestra gente piensa que el Evangelio es para todo el mundo y eso no es cierto, es nada más para las tribus de Israel y lo vamos a comprobar aquí en Santiago 1 y 1. Santiago 1 y 1. Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahí está. Santiago exclusivamente le escribió a las 12 tribus que están esparcidas en las diferentes naciones. Y la razón por eso es lo que leyó Tazayar,
leyó que las maldiciones fue que Israel va a ser esparcidas en todo el mundo. Go ahead, Tazayar. Con desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Ya, y Puerto Rico es un ejemplo del otro extremo de la tierra. Porque cuando tú miras un mapa del mundo, el mundo global, la nación de Israel vinimos del este. Y cuando miras el mapa en Puerto Rico, es en el oeste, en el otro lado del mundo. Cogerá. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Yeah. Y esa piedra y esos dioses que los puertorriqueños alaban es a Jesucristo, o como le llaman a Papi Chuy, a César Borgia, a la Edomita. Esos son los nuevos dioses que nuestra gente alaba. Miramos muchos a puertorriqueños, cantantes, atletas que tienen tatuajes de César Borgia en su pecho, en sus nalgas, en sus pies, en su espalda. Son ejemplos de dioses que no han conocido. Y ahora nuestra gente tratan al llamado blanco, al gringo, a Esaú como un nuevo dios. Lo alaban. Ok, so vamos a regresar otra vez al otro parágrafo en el artículo. Brother Con, Zayan, you want to read that? Or I got it. Okay. The growing up in mountains of Boricua, starting right there. Yeah, right there. Okay, got. Give me 1 second. Okay. Al crecer en las montañas de Boricán, a Puerto Rico, mi abuelo me habló de algunas piedras muy únicas. Ok, para ahí, hermano, si un hermano puede abrir Deuteronomio 32 y capítulo 7. con, Porque este parágrafo es muy importante, porque dice aquí cuando es una historia de un abuelo que le contó, okay, a su nieto de las historias de las piedras de los puertorriqueños, de los hebreos. Y eso es en la ley. En la ley habla de que los israelitas fuimos mandados a reconocer nuestros antepasados. Socorrer Deuteronomio. Oiga, ¿Quieres que lea Deuteronomy? Deuteronomio 32 y 7, donde dice, acuerda a tus antepasados. Sí, aquí está. Acuérdate de los tiempos antiguos. Está. Considera los años de muchas generaciones. Coger. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Ahí está, perfecto. Ahora regresa al artículo y lees otra vez. A crecer en las montañas de Boricán, mi abuelo me habló de algunas piedras muy únicas que formaban parte de nuestra antigua historia india taíno. Estas raras piedras estaban a cuidado de uno de nuestros más grandes jefes principales, Cacique Aguabana, quien cuando Colón tropezó con nuestro pueblo taíno en 1492, era el jefe principal de mi isla natal de Boricán. Ajá, boricua. Y como antes de la elección, yo hablé con hermanos que la palabra boricua significa también la palabra hebrea barak, que significa bendecido. So, coger aquí next paragraph. Keep going. En conocimiento de estas piedras salió a la luz por primera vez cuando una mujer taíno muy enferma que había probado de todo, desde remedios herbales indígenas hasta ceremonias, yacía en su lecho de muerte, obligada a contar un secreto que su familia había llevado durante generaciones. Envió a los corredores
a encontrar a alguien en las iglesias que le escuchara. Nunca sabremos por qué eligió la iglesia, pero un monje llamado José María Nazario y Cancel vino a su cama. Lo que este anciano reveló a este monje cambio la narrativa histórica de nuestra preciosa isla. Ya, ahora te tienes que poner a pensar cómo este monje o este jefe supo de los artefactos hebreos. Si un hermano puede abrir con Amos 3 y 7, man, porque en el espíritu, man, este hombre monje fue revelado en los secretos o profecías, como te dicen Amos 3 y 7, que el Señor va a revelar sus secretos a los profetas. Yo. Cogerá. Ok, está Amos 3 y 7, nueva traducción viviente. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Y otra palabra para planes también viene siendo secretos, man. So también, un monje, aunque no pueda ser profeta, aunque puede ser un líder y puede recibir secretos de Yahweh Bashmel Shai vía sueños, mensajes, numerología. Y así es como aquí dice que el monje llamado José María Nazario y Cancel vino a la mujer y le reveló un secreto de historia. Ok, y ahora en el siguiente artículo, Babakusha, parágrafo. Okay. Dame chance. Okay. Ahí en su pequeño bojillo, casa en techo de madera, el monje, interesado por la curación de la anciana, llegó, le cantó su secreto familiar, un secreto que se remontó a la época de Cacique Aguabaña, el jefe principal de Boricua, el nombre indio taíno de Puerto Rico, que significa la casa del gran y valiente señor. Su secreto reveló dónde encontrar un alío oculto de figuras de piedra inscritas con extraños símbolos y tallas de un pueblo antiguo que algunos llamaban Jíbaro. El que llamaban, ¿cómo dice, bro? Ibario. Jíbaro. Ibario, that's where you get the word Hebrew. Ibario, Hebrew, cogerá. Que había vivido en las montañas de la isla y todavía tienen descendientes que se llaman a sí mismo por este nombre hasta el día de hoy. To this day, todavía se Yeah, I have a brother, Jeremías 31 y 9. Jeremías 31 y 9. Porque aquí dice que la gente de los taínos se llamaban Ibaro o Hebrew, que vivían en las montañas y en las islas. Y hasta este día, cuando tú vas a Puerto Rico y hablas con los indígenas, muchos de ellos se llaman Ibarios, que significa hebreo, Hebrews. Who has that priest to put up for the brother? Jeremías 31 y 9. Ok, yo lo tengo. Khan. Ok, Jeremías 31, 9. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán, pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Ahí está, Efraín es el hijo mayor, o sea, él viene siendo el hijo mayor de la tribu del norte, okay, que viene siendo un líder, a Parayam. So, el otro
parágrafo, Babakusha, Akio. Khan. Nazario había sido educado en la Universidad de Salamanca. Sus estudios habían incluido lenguas antiguas y estaban asombrado por lo que vio. Después de comparar la escritura en esta piedra con otras de todo el mundo, llegó a su conclusión: estas escrituras eran una forma de hebreo antiguo. Debido a sus antecedentes religiosas, estos alimentos la posibilidad de que un remanente de las tribus perdidas de Israel se hubiera asentado en estas islas. Ok, Khan, so vamos a agarrar dos preceptos. El primero, donde dice strange language, going into how we're going to pick up our heritage again. I think that's Zephaniah 3:19. And then the other one, el otro, vamos a agarrar segundo Esdras 13, porque dice aquí que hay una posibilidad que las tribus perdidas de Israel vinieron a esta isla. God, you want me to get 2 Esdras 13? Yeah, but first let's get, hay que agarrar primero el Zephaniah, donde vamos a hablar otra vez el lenguaje hebreo. God, give me 1 second. 3 y 9. 19. Zephaniah 3 and 9. Zephanias 3 y 9. God, Zephaniah 13:9. God. Hey, si hermanos tienen preceptos que quieren también sacar, saquen los preceptos. This is Zephaniah 13:9, porque entonces convertiré al pueblo en un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre del Señor para servirle con un solo consentimiento. Ahí está, ese lenguaje puro es el hebreo. Ok, otra vez el Lashawan Kodash, que significa el lenguaje pura. Y ese lenguaje lo estamos hablando nosotros hermanos. Cuando abrimos las lecciones o cuando saludamos a hermanos, ¿qué decimos? Yahweh, Bahashem, Yahushai, Barakatham, o Barakatha. So estamos invocando el nombre del Señor en el hebreo, ¿ok? Y en un momento vamos a hablar donde los boricuas llamaban a Yahweh Yaya, o él, o él es. So go ahead. In the article, Yeah, read the part, a la parte donde dice que hay una posibilidad que sean los 10 tribus. okay, Khan. Chance. Intro, así me salió. One moment. Aquí está. Okay. Debido a sus antecedentes religiosos, esto alimentó la posibilidad de que un remanente de las tribus perdidas de Israel se hubiera asentado en estas islas. Yeah, y ese remanente lo podemos leer también en Isaías 10 y 22, que habla que antes cuando Yahweh regrese, él va a agarrar un remanente, okay, un poco de los israelitas y se los va a llevar al nuevo reino. Okay, esos son ejemplos de cómo estamos en los últimos días, Akim. En lo que miramos las profecías de que Donald Trump anda colapsando a América. Ok, más y más hermanos se van a levantar de quiénes son, y es cuando Yahweh Shai va a venir y destruir todos y salvarlos, ¿verdad? Let me read on in the article. Yeah, 2 Esdras 13. Oh, Salakia. Let me give it. Yeah, porque mucha de nuestra gente dice que las
las 10 tribus de Israel nunca van a ser encontradas o fueron desaparecidas. Mucha de nuestra gente dice que las 12 tribus, todos son morenos o negros, no sabiendo que en las maldiciones habla que nuestra gente se va a mirar como diferentes naciones. Matter of fact, Hosea, was that 7:6, Hosea 7:6 o 7:8, habla de que el tribu del norte, empezando con los boricuas puertorriqueños, ellos se van a mirar como las otras naciones. You want me to start at 40? Yeah. God. This is Give me 1 second. Esdras 2, 13 y 40. Uh-huh. Esos son los días, tribus que fueron, o esas. Hasta la que empieza en el 30. Tazayar, ¿todavía está ahí Tazayar? No, la. I think he had to go to plantation, man. Okay, Khan. Empieza en el 37, Babakusha. Ok. Ok, 37. Y este hijo mío rependerá las malvados inventos de aquellas naciones que por su vida malvada han caído en la tormenta. Yeah, está hablando de Yahusha, go ahead. Y pondrá delante de ellos sus pensamientos malvados y las tormentos con los que comenzaran a ser atormentados, que son como un llama, y las destruirá sin trabajo por la ley que es como para mí. Y mientras que vista que él reunió a otra multidad pacífica, esas son las 10 tribus que fueron sacados prisioneros de su tierra en el tiempo de Oseas el rey, a quien Salmanasar, el rey de Asiria, llevó cautivo a los llevos sobre las aguas, y así vinieron a otra tierra. Yeah, sobre las aguas. ¿Cómo llegaron las tribus de Israel a las Américas? No fue por avión y no teleportación, caminando. No, se vinieron como te dicen, en las maldiciones. Deuteronomio 28 habla de que nos vamos a regresar a Egipto en barcos. ¿Correcto? Pero tomaron este consejo entre ellos de que dejaran a la multitud de los paganos y se fueron a otros países donde nunca habitó la humanidad, para que allí guardaran sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Sí, porque cuando estás en prisión o en captividad, es muy difícil seguir los mandamientos de Yahweh Shai, porque tienes a un rey arriba de ti diciéndote que tienes que seguir sus leyes. Y así es como Israel se convirtió en un gentil. Como le llaman a Hellenized, se helenizó en comportándose como las otras naciones. Brother Rakia, if you may, Hosea 7 and 8, briefly. Tengo Oseas 7 y 8. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. Yeah. En otras palabras, Efraín es como un pastel o una tortilla redonda, al que no se le dio la vuelta. Cuando comes panqueques, lo pones en un lugar para que se caliente, y cuando no lo volteas está blanco de una parte y quemadito de la otra parte. Eso significa cómo se va a mirar nuestra gente. Se va a mirar en diferente textura de piel, moreno, o piel blanca. Va a haber israelitas que van a tener ojos azules y mirándose como el llamado blanco, un edomita. Va a haber Ephraimites
de la tribu de los puertorriqueños que se van a mirar como un gentil, un chino, una árabe, un coreano. Va a haber eframitas que se van a mirar como las otras tribus de Israel también. ¿Ok? Dice aquí, horneada hasta quemada en la parte inferior, pero cuando en su parte superior. So, en otras palabras, okay, Israel va a seguir las costumbres de las otras naciones, man, porque cuando vinimos a las Américas, okay, Efraín empezó a adorar diferentes dioses. Empezaron a sacrificar a dioses paganos, empezaron a ponerse tatuajes, comiendo a puerco, comiendo diferentes criaturas del Océano Pacífico, sucios. Okay, son ejemplos de cómo nuestra gente se convirtió como el enemigo. Go ahead, Zayan, keep reading 2 Ezra 13. Can. Y entraron en Eufrates o Eufrates por los lugares estrechos del río, porque el Altis mostró señales para ellos, o sea, que porque el Altis mostró señales para ellos, y mantuvo quito el diluvio, o el diluvio, y mantuvo quito el diluvio hasta que fueron pasados por alto, porque a través de esa tierra había un gran camino para ir, a saber, de un año y medio. Y la Hey, Zayan, can you read that one more time? And if brother could get that in First Chronicles 12, where it speaks about Issachar knowing how to read the signs of heaven. Porque aquí leemos, el hermano Zayan está leyendo en segundo Esdras 13, que cuando Israel, la tribu del norte, escapó, okay, de los asirianos, ellos escaparon vía señales. Ellos miraron en el cielo, la luna, las estrellas, y cómo pudieron leer eso. Bueno, había una tribu que se llama la tribu de Issachar. Issachar fue dado el don para leer las estrellas y para guiarse en dónde ir. Eso lo vamos a comprobar en primero Crónicas 12 y creo que es 32. You want to get that, Rakia? Yeah. Khan, but what is 12 and 30? How do you say 12 and 32? 12 y versículo 32. Okay. Primera Crónicas 12 y 32. Con. De la tribu de Isaacar había... And how do you say 200, Salakia? 200. Khan, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Hey, as your pa, man. So, había una tribu que hoy los conocemos como los llamados mexicanos. Yahweh Shimei Shai vía Jacobo, okay, bendició a Issachar para que ellos puedan leer y guiarse, okay, con las estrellas, man, con constelaciones. Y esa fue la manera de cómo las 10 tribus de Israel fueron guiadas aquí a las Américas. Okay, y leemos muchos, un ejemplo, o Cristóbal Colón, un edomita, él también fue guiado vía una que le llaman una UFO, una chariot, okay, una ave celestial, que también guió a Cristóbal Colón aquí a las Américas. Okay, como Yahweh Bashim Shai guía a la gente, okay, son vía los ovnis, platillos voladores también. Cogerá. Hey, real quick, para respaldar tu punto, observa las pirámides, o las pirámides, as I say, the pyramids, Las pirámides. y como todos se alinean con las estrellas. Eso fue porque el Issachar, el tribu de Issachar, sabía cómo moverse con las estrellas. Eran las pirámides en México y en Egipto igual. Está todo hiliano con las estrellas. Es porque el Issachar, él sabe cómo mantener esos, ¿cómo se dice? Las estrellas, pues él sabe cómo conocerlos. Y si miras también una más cosa, ¿quién trabaja en las casas más que en todos los tribus? El Issachar, you know? Bro, Yeah, just back to this point. yeah, as your pa, bro. And otra cosa también,
hay más pirámides en las Américas que hay en el este. Ok, si tú vas a las Américas, en Sudamérica, Latinoamérica, hay más pirámides aquí que allá en Israel, comprobando que todas las pirámides que miramos aquí fueron construidas por un llamado latino, latinoamericano y moreno indígena. Con, Cojera. con. Thank you. So, ¿quieres acabar donde dice Arsareth? Con. Salakia. Ok. Esdras 2, 13 y 44. Porque el Altis mostró señales para ellos y mantuvo, quitó el diluvio, o el diluvio, hasta que fueron pasados por alto, porque a través de ese país había un gran camino y seguir a saber de 1 año y medio, el mismo. Sí, Khan, 1 año y medio viene siendo 18 meses. Y para comprobar eso, okay, hay una historia donde Rey Salomón, él tenía una marina, okay, y esa marina, él mandaba a esa marina cada 3 años, 18 meses a las Américas para recoger, ¿qué? Oro, para recoger animales, piedras, okay, sustancia. Y esa sustancia fue, después de 18 meses, fue regresado para atrás a Israel. Y es como Rey Salomón, él adquirió, okay, sus riquezas, mandando a la marina a las Américas. Y eso lo puedes leer, creo que es en el libro de Primero Reyes. Cada 18 meses, él mandaba una marina y otros 18 meses, ellos regresaban. En total de 36 meses, que vienen siendo 3 años. Ok, so para llegar de Israel aquí a las Américas, Arsareth toma 18 meses en bote. Pero ahora, como estamos en los últimos días, de Israel a las Américas puede como ser 12 horas. Pero aquí estamos hablando vía, ok, la antigüedad de transportación. Cogerá. Y la misma región se llama Arzaret. Salakia, no quería salir aquí en el translate, pero ahí está ya. Y la misma región se llama Arzaret. Entonces habitaron ahí hasta el último tiempo y ahora cuando comiencen a venir. Ahí está. Están habitando aquí hasta los últimos tiempos. Y los últimos tiempos empezaron cuando Yahweh Shai, él regresó, ok, en su ministerio, y eso lo podemos leer en Hebreos 1:1, que habla de que en los últimos días empezaron cuando Yahushua regresó, los últimos días de Esaú, ok, y ahora en los últimos segundos de Esaú siguen aquí todavía los puertorriqueños, ok, en Boricua, en Puerto Rico, o aquí en las Américas, que viene siendo aquí en Estados Unidos principalmente. Ojeda, is there any more on that? That's pretty much the point. All right, Khan. So let's go back briefly to the article. Do you want me to get straight to the point where it says cuando llaman el nombre del Dios? Yeah, the Yaya. Khan. Un ejemplo es el nombre taíno para el Espíritu Supremo de los Espíritus, así le llamaron. Ya. En comparación, el Dios de la cultura hebrea monetiesta, Yeah. es conocido por la forma abreviada de su nombre sagrado, Ya. Khan. Yo tengo una precepto. Este es Salmos 6:8, versículo 4. Dice, canten alabanzas a Yah y a su nombre, que es Yahweh. Canten alabanza en alta voz al que cabalga sobre las nubes, que son los platillos voladores. Su nombre es Yahweh. Alégrense en su presencia. So aquí, man, los puertorriqueños, que los boricuas, man, la tribu de Efraín, estamos comprobando que ellos llamaban en el nombre de Yahweh, o en corto le llamaban Yaya. Ok, y eso es como que nuestra gente no son israelitas, man. Y no para ustedes, mensos, ustedes
ignorantes que dicen que los latinos no son israelitas, man. Hey, estamos leyendo aquí historia, okay, que es pasado en la vida real. También quería leer esto bien rápido. Mira lo que dice. Muchos académicos estuvieron de acuerdo en que estos no podía ser una falso. Algunos incluso teorizaron que los escritos fueron anteriores al sistema de escritura maya y inca. Maya, Inca, viene siendo tribu de Zebulon, Asherite. También creo que dice Azteca, ¿no? No, nomás dice ahí, nomás dice inca y maya. Inca y Maya, man. Esas son los otros hermanos de las diferentes tribus, porque cada tribu tenía a un dios. Por ejemplo, la tribu de Issachar tenía a Quetzalcoatl, Que se pero cortó. pero ese viene siendo Yahushua, man. So, cada tribu hablaban en un dios diferente, pero ese era el mismo. Y si miras esto es lo que estamos leyendo también, puedes mirar que cuando tenemos ese, ¿cómo se dice? El chart, el tribu de los 12 el chart de los 12 tribus, no nomás es para tenerlos, hay cosas en el mundo que es de verdad, que no nomás estamos diciendo eso para decirlo, pues, ¿sabes? Como hay cosas que indica quién es quién, pues. Para terminar la lección, vamos a terminar, hermano Arakia, Ezequiel 37 y creo que es 20, donde dice la unificación de los israelitas. Ok, 21. 21. Ok, Ezequiel 37, 21. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: reunir al pueblo de Israel de entre las naciones, los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Gamar, you there? Yeah, I think Gamar's connection went somewhere. Okay, we'll leave it for those little time. Because he's the host, he has to terminate the stream. So we wait till he get back. Con. And I also have scripture in Hosea. But how do you say 11? So okay, how do you say 10 and 11? 10 y 11. 10 y 11. Ok, tengo Oseas 1 y 10 y 11. Sin embargo, and Babu Shah, if you can speak on it, bro. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. ¿Ok? Entonces los pueblos de Judá, de Judá e Israel se unirán, erigirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día de Yisrael, cuando Dios Yahweh Bahasham Yahushai plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Cana. Y también una más cosa, cuando llegamos aquí,
ya cuando los mandaron para aquí en las Américas, en captura, en captivity, ahí es cuando nos sacaron el nombre, nuestro lenguaje, y más que nada nos dijeron que no somos los hijos de Israel. ¿Sabes? They're saying that we're not the children of Israel. Pero en el mismo, aquí en el mismo lugar donde andamos aquí en América, en la misma parte que nos puso en captura, ahí se va a decir que sí somos los hijos de Israel. Y es lo que está pasando ahorita. Ahorita estamos diciendo eso. Sacamos un article, a ver cómo se dice article, para enseñarte que más que nada sí hay, a ver, déjame, artículo, y que hay artefactos que enseñan que sí somos los hijos de Israel arriba de eso. So, más que nada, ahí podemos cerrar, ¿no, hermano? We can close out right there. But we have to wait for Brother Gamar. yeah, because he's the host, so only he can close out the stream, Khan. We can wait a little bit. Vamos a esperar para el hermano Gamar para que entra, para que puede terminar el video, porque nosotros no podemos. And I got one more scripture, bro, because we use it for the whole Bible, but you can use it for these different stones found in Puerto Rico with the Hebrew writings, man. But so okay, how do you say 15? 15. Khan, Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Yahweh Bahasham Yahweh Shai. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Slack, con esto vamos a concluir la lección. Ok, otra vez, fuimos en breve en un artículo que en Puerto Rico encontraron más de 800 artefactos de hebreo israelitas, man. So, sabemos que los puertorriqueños, okay, ellos son los verdaderos israelitas, okay, la tribu de Parayam, Ephraim. Okay, any brother have closing precepts? No, we read it while we were out. All right, Khan Akim, with that, con eso, ojalá que esta lección sea edificante al electo, y con eso toda honra y alabanza, Yahweh Bashim Shai, Bashem, Rakah Kwadash. Shalom Akim. Shalom.